El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir se te perdonan tus pecados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Uno de los grandes descubrimientos en la medicina fue el descubrir la vida microscópica, las bacterias, los virus, los parásitos. Esto permitió descubrir el origen de muchos problemas de salud en las personas. Cuando yo estudié la medicina, había una materia que se llama Historia de la Medicina, y hablaba cómo, por ejemplo, antiguamente, antes de este descubrimiento, se atendía a las parturientas. Era el que atendía el parto y se veía a la persona, que era a veces médico, no tenía la higiene que se debía de tener. ¿Por qué? Porque hay un sangrado, a veces hay un desgarro a la hora del nacimiento, y pues las personas con las manos sucias, con la boca estando ahí, ¿qué ocasionaba? Probablemente una infección. Y por eso se decía que se tenía que estar en el puerperio. Son 40 días para ver si sobrevivía la mamá. O sea, cuando no había desgarro, cuando no había heridas, pues era difícil una infección. Pero ahora yo como médico sé que muchas veces puede haber una rotura de tejidos a la hora del parto. ¿Y qué pasaba? Se contaminaba y la mujer moría por una septicemia. Pero como no se sabía qué pasaba, se pensaba que eran humores, bueno, tantas realidades. Viene este descubrimiento y bueno, ahora se ha caído en el extremo de que todo lo quieren explicar con bacterias y infecciones, pero es un proceso interesante. Cuando uno entra, yo como sacerdote, entro al hospital a ver a un enfermo. Me ha tocado enfermos en condiciones críticas, que sus defensas están bajas. ¿Qué es lo que se hace? Pues se pide a la persona que va a entrar que se ponga una bata sobre la ropa que lleva, un gorro, un cubrebocas y a veces hasta guantes. Me ha tocado incluso guantes y a veces hasta zapatos de esos de plástico o botas de papel para entrar. ¿Por qué? Porque la persona probablemente tenga bajas las defensas, está débil. Y uno no se da cuenta a veces de las bacterias que porta, ¿no? de las situaciones que puede ocasionar un problema a esa persona. En un estudio que se hizo dicen que la mordida de una persona tiene más bacterias que la mordida de un perro. Así es que, pues imagínense, por eso yo creo que a mí me gusta morder. Bueno, el planteamiento, incluso a veces cuando hay una epidemia grave de alguna enfermedad grave, se encierran a las personas en un hospital o en un lugar donde nadie puede entrar, y los que entran a tratarlos, al salir, pasan por un proceso de descontaminación, donde les ponen como rocío de diferentes materiales para matar bacterias, todo.
Porque sin darnos cuenta traemos dentro de nosotros, en la ropa, en la piel, hay bacterias naturales, hay bacterias que son parte de la flora, pero una persona que está inmunodeprimido podría ser mortal para esa persona. Bueno, ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Se me hizo muy interesante porque aquí lo traducen, le ponen, en aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham. Yo dije, espérame, no me suena eso. Y le pedí a la monjita que me trajera la Biblia. Obviamente aquí a la hora de traducirlo es para que se pueda entender con mayor claridad. No se menciona, pero al final de cuentas no deja de ser una prueba, pero más que una prueba, porque pareciera como que Dios está viendo a ver si qué tan fiel eres o qué tanto me quieres, o nada más para entretenerse, te manda problemas, te manda eso. No, Dios permite una prueba para diagnosticarte qué tanto llevas pegado a ti situaciones que no te van a permitir entrar puro a su presencia. O sea, de alguna manera, aquí lo dice, en aquel tiempo Dios le puso una prueba, pero en la Biblia dice, después de estas cosas, Dios tentó a Abraham. O sea, ¿a qué se refiere? Hay que entender que no es, déjenme checar antes de, que no es que Dios quiera que pequemos, o nos está probando para que ver si realmente, porque no tiene nada que hacer para que caigamos. La prueba que Dios permite es para que veas tú hasta dónde te has apegado, más que a Dios, alguna persona, algún trabajo, y tener la capacidad de decir, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, yo lo entrego. Por eso Abraham pasa esa prueba. Imagínense, es un hombre que toda su vida fue estéril, toda su vida no tuvo hijos. Tuvo un hijo con la esclava Agar, que fue Ismael, y de ahí vienen los ismaelitas, los agareños o los árabes, los musulmanes. Pero hijo de su esposa, pues no había podido tener hijos. Y es después de todo ese tiempo, imagínense, 100 años, y tener un bebé. ¿Cómo se portaría una persona que toda su vida no ha podido tener hijos y de repente ya en la edad grande puede tener un hijo? Se vuelve el centro de su vida, ¿sí o no? Así como que, wow, lo máximo, lo voy a cuidar y todo. Entonces, ese es el planteamiento, hasta donde yo soy capaz de descontaminarme, no porque el hijo sea una bacteria o sea un virus, sino para desprenderme y nunca ponerlo antes que la voluntad de Dios, o el amor a Dios, o el querer adorar y servir a Dios. Esas es las pruebas que pasamos, a veces sin darnos cuenta, o a veces conscientemente, llegamos a pegarnos, llegamos a vivir de alguna manera unidos a esta situación de apegamiento, de necesidad. Aquí en la comunidad va a haber cambios. Y yo platicaba con alguna de las personas de la comunidad, yo les decía, es una oportunidad, independientemente de lo que sea, porque aquí pues parece ser que es Dios quien lo está pidiendo que lo sacrifique, y Abraham lo entrega. Y a veces pues dice, bueno, pues es Dios, pero aquí es esta persona, o es esta realidad, o es esta situación de pecado que me está queriendo quitar algo, que me está arrebatando algo, que me está desprendiendo de algo que es mío, que me pertenece. Y esto yo les decía, véanlo como un proceso a lo mejor de purificación. ¿Para qué? Para desprendernos de todo y poder aprender a adorar, que es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, que Él sea lo más importante, el centro de nuestra existencia. Pero mientras nosotros portemos situaciones de apego o de necesidad que quiten su lugar a Dios, pues obviamente vamos a fallar. Entonces, todas esas realidades que tú estás pasando, enfermedades, problemas, no es que Dios, a ver, voy a mandártela. A veces es consecuencia de nuestros pecados, o es consecuencia de los pecados de otros. Pero esa realidad que tú estás viviendo te va a permitir
como que pasar por ese proceso de contaminación, que no cargues con bacterias, o sea, con relaciones no sanas o con relaciones que estén quitando el lugar a Dios. Dios le da una orden a Abraham. ¿Está la vida de su hijo o está obedecer a Dios? Está renunciar a todo para tener a Dios. Y su todo era su hijo. Era una bendición increíble. Y es precisamente el decir, amo a mi hijo, pero al final de cuentas, si se comporta como bacteria, perdonen la comparación, no estoy diciendo que los hijos sean bacterias, aunque algunos están medio feos, pero no es para tanto, pues lo hago a un lado. Lo hago a un lado, porque mi prioridad es agradar a Dios. Obviamente, Dios nunca nos va a pedir que matemos, pero era una manifestación para que, no tanto porque Dios no conociera el corazón de Abraham, o sea, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. El problema no es que Dios no lo conozca, el problema es que nosotros no lo conocemos. No nos damos cuenta hasta dónde hemos tenido apegos o necesidades o relaciones no sanas. Apego a cosas, a dinero, a placeres, a estatus que nos vamos aferrando a ellos y se vuelven parte aparentemente de nosotros. Entonces, cuando se nos pide entregar, se nos pide renunciar, se nos pide dejar, pues viene esa renuncia y que a veces nos pone violentos. A veces, si es una injusticia, es algo bueno, pues se vale hablar, se vale incluso defender. Pero cuando es un apego que no nos permite estar teniendo en primer lugar a Dios, pues hay que pasar por ese proceso de descontaminación. Y es precisamente lo que en la primera lectura se nos presenta el día de hoy. Todo un proceso de preparación de muchos años para que Abraham tuviera a su hijo. Lo tiene y Dios dice, le puso una prueba o lo tentó. Abraham, Abraham, aquí estoy. Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. ¿A quien tanto qué? Amas. O sea, a quien tanto has puesto en un lugar. Tú tienes que ver que esa relación que tú tienes con tu hijo es hermosa, pero tú tienes que ver si eres capaz de ponerlo antes que yo o yo soy antes que él. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros pudiéramos hacer esos ejercicios, hasta me suena como para un retiro, de ejercicios espirituales de desprendimiento, de pérdida, de entrega. Y no estás diciendo que no ames a tu hijo, no estás diciendo que no ames a tu esposa, ni estás diciendo que vas a abandonarlos o que vas a sacrificarlos, sino que antes que ellos siempre tiene que ser Dios. Pero ¿en qué momento yo voy a descubrir que esta relación, que este trabajo, que esta necesidad, que esta situación es más fuerte en mí que mi relación con Dios? Pues precisamente a veces el Señor permite la prueba para que veas cómo vas, cómo está tu corazón. Es como cuando se le hace un examen a una persona para ver si no es portador de alguna enfermedad. Una de las enfermedades que genera mucho miedo y susto es la tuberculosis. Hay personas que estuvieron en contacto con personas tuberculosas y generaron una respuesta en su organismo que genera manifestaciones, sus síntomas, pero no porque tenga la tuberculosis, sino porque tuvo contacto con alguien y de alguna manera. Entonces hay pruebas para poder descubrir si eres portador de o no. ¿Sí? Y de otras enfermedades infecciosas también. Obviamente muchas veces son los síntomas, pero hay personas que decimos pueden ser portadores y no se dan cuenta de que traen un problema. Cuando Dios permite la prueba, es para que tú descubras cómo está tu corazón, para que tú descubras en qué momento de tu vida cambiaste, o que a lo mejor nunca has puesto a Dios como en primer lugar. Y eso se llama adoración.
adorar a Dios, desprenderme de todo que no sea de Dios o no me lleve a Dios, renunciar a todo aquello que puede estar alterando mi relación con Dios. ¿Cuántas bacterias, parásitos y virus, o sea, todo aquello que me roba la salud espiritual, que me roba la plenitud espiritual? Incluso a veces la misma salud. Andamos buscando por aquí, por allá, que es lo que vemos en el Evangelio, este pasaje donde le trajeron un paralítico y el Señor lo libera. Tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es para perdonar? Qué interesante. O sea, cuando uno hace el bien en nombre de Dios, sale a relucir el mal que hay en los demás. La envidia, la crítica, el juzgar. Yo siempre he tratado y he compartido en mi comunidad que no se trata de no darnos cuenta del mal o el daño o las acciones negativas de los demás. Se trata de, ok, está mal, pero ¿qué voy a hacer yo para ayudar? Al menos orar, estar en oración, estar intercediendo. Pero cuando hace algo alguien y genera en mí una respuesta negativa, ya esa es una señal que me hace falta purificación, que me hace falta pasar por ese proceso, como les decía yo, de descontaminación que hacen a los médicos o a los epidemiólogos, que es la rama de la medicina que se carga de eso, y están en una situación de cuarentena para no contaminar o para no sacar el virus o la bacteria que está ocasionando este problema. Entonces, tú ve cómo reaccionas ante los actos de los demás y tú te vas a dar cuenta en qué momento Dios ha perdido su lugar. Y puedes ver también en los actos de los demás, cuando tú estás haciendo algo, no te extrañe que venga esa crítica, que venga ese ataque. Pero de alguna manera es interesante, tú haces un bien, te viene el ataque y tú crees que estás bien y el ataque te genera una respuesta negativa por parte tuya, porque me hicieron, me dijeron. Quiere decir que estamos todavía muy contaminados espiritualmente. Nuestra mente está llena de muchas cosas, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo, con muchos apegos, con muchas situaciones que necesitamos entregar, sacrificar. Recuerden que el sacrificio es hacer algo sagrado, sacro y facere, hacer algo sagrado. ¿Cuándo se hace algo sagrado? Cuando se lo entrego a Dios. Tú me lo diste, yo te lo entrego. Aunque me duele el alma, pero yo quiero primero agradarte a ti. Y repito, solamente los que se convierten en adoradores pueden hacerlo y lograrán vivir una vida plena en el Espíritu. Presentemos humildemente a Dios nuestro Señor este santo sacrificio para que cada uno de nosotros, las pruebas que vivimos, las dificultades y todo, sea un diagnóstico de aquello que tenemos que entregar, tenemos que sanar, tenemos que perdonar.